y dar inicio, ¿no?, a la sesión plenaria de esta primera legislatura ordinaria 2013-2014, que tiene en la orden del día la presencia del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien absolverá un pliego interpelatorio de 39 preguntas sobre temas relacionados a los sucesos ocurridos en Quepachato, donde diversas personas que transitaban en una combi resultaron heridas, al parecer, luego de ser atacadas por una patrulla militar y de la Policía Nacional. Igualmente deberá explicar aspectos referidos al decreto legislativo 1146 sobre el servicio militar. También está en la orden del día ver dos mociones de interpelación presentadas contra el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Una de ellas está referida a la interceptación telefónica y la segunda es sobre seguridad en los establecimientos penitenciarios y en las salas de audiencias donde se llevan a cabo las reuniones con autoridades penitenciarias y reos. Ya está el presidente del Congreso, Freddy Otárola, acompañado de la primera vicepresidenta Carmen Omonte en el hemiciclo del Parlamento Nacional, esperando, ¿no?, que finalice el registro de asistencia en el tablero electrónico para computar el quórum reglamentario y dar inicio a esta sesión plenaria, que tiene tres puntos en la orden del día. Otro de los dictámenes que están en la orden del día es el proyecto de resolución legislativa 2496, que propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero a territorio nacional. Los congresistas siguen registrando su asistencia en el tablero electrónico y en cualquier momento este se cerrará para que de inmediato se dé inicio a la sesión plenaria de esta primera legislatura ordinaria 2013-2014. Está bajo la presidencia del presidente Freddy Otárola. El quórum para la presente sesión es de 59 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en observación el acta correspondiente a la tercera sesión celebrada los días 14, 25 y 27 de marzo y 4 de abril del 2013. Si ningún congresista formula observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se va a dar lectura de una moción de saludo. Mientras tanto, se cita a portavoces en estos momentos en la sala Basadre. Moción de saludo del congresista Tubino Arias Schereiber, considerando que el día 27 de julio se conmemora el natalicio del almirante Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio, quien fue diputado por Paita, que, además de su gesto heroico en el memorable combate naval de Angamos, el almirante Miguel Grau Seminario tuvo una participación destacada en la defensa de la democracia de nuestro país en 1872, que este perfil se quiere destacar ante el Pleno del Congreso de la República. Por las consideraciones expuestas, el Congreso de la República acuerda, primero, rendir homenaje a don Miguel Grau Seminario, al celebrarse un aniversario más de su natalicio el día 27 de julio. Segundo, transcribir la presente moción al almirante Carlos Roberto Tejada Mera, comandante general de la Armada Peruana, Lima, 31 de julio de 2013. Sobre el particular ha solicitado el uso de la palabra el congresista Carlos Tubino Arias Schereiber. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, estimados colegas. El 27 de julio se conmemoró el natalicio del almirante Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio. Ejemplo de vida para todos los peruanos. En esta ocasión, ante el Pleno del Congreso de la República, quiero destacar su participación en la política nacional como diputado por Paita. En el siglo XIX, los integrantes de las Fuerzas Armadas podían participar en política, porque lo permitía la Constitución de 1860. El Perú carecía de instituciones sólidamente constituidas
y de la cantidad de hombres necesarios para cubrir las plazas que la administración pública requería. Por eso, varias personalidades destacadas ejercieron cargos políticos, académicos, comerciales y otros a la vez. Marinos notables como Aurelio García y García, Lizardo Montero, Germán Astete, Camilo Carrillo, Melitón Carvajal, Manuel Villavicencio y Miguel Grau participaron activamente en consolidar nuestra democracia frente al caudillismo que tanto daño le hizo al Perú al inicio de la vida republicana de nuestro país. La participación de Miguel Grau como diputado por la provincia de Paita no respondió a una ambición personal, sino más bien a una aspiración que respondía a su entendimiento del progreso del país, así como a su institucionalidad, que se reflejaba con la reciente creación del primer partido político del Perú, el Partido Civil. Su fundador, don Manuel Pardo y Lavalle, convocó a grandes y notables personalidades de la época, que ya estaban cansados de los caminos sinuosos en los que se desarrollaba la política de nuestro país. Ejemplo de lo dicho fue la forma como la ciudadanía castigó a los hermanos Gutiérrez, quienes habían asesinado al presidente José Balta, conspirando contra la constitucionalidad y tratando de evitar la elección justa, legítima y legal del primer presidente civil elegido en el Perú, el mencionado Manuel Pardo y Lavalle. En 1872, Miguel Grau, quien junto a Aurelio García y García eran miembros cercanos del Círculo de Pardo e integrantes del partido, ayudaron a proteger al candidato victorioso contra las funestas acciones de los hermanos Gutiérrez, porque procedieron a embarcarlo en Chilca a bordo de la fragata Independencia, emitiendo un comunicado en que la escuadra en pleno aborreció y rechazó la sublevación de los Gutiérrez. La constitucionalidad de la República no podía ser vulnerada por caprichos y egoísmos que hacían recordar los primeros años de nuestra vida independiente, donde los egos y verdades absolutas de lo que se creían con la legitimidad de gobernar el país terminaron por retrasar el desarrollo social y económico. Grau y los marinos que lo secundaron no se sublevaron contra el gobierno, sino contra los que atentaron contra la democracia. Con la sobriedad que lo caracterizaba, le manifestó a los presentes que no estaba dispuesto a respaldar un criminal movimiento golpista, a lo que los presentes respaldaron por unanimidad. Como vemos, nuestra Armada había logrado la madurez política de respetar la ley y los valores democráticos. Miguel Grau, como figura representativa del momento, dirigió los esfuerzos para proteger nuestra democracia. A los pocos años, en 1876, y mientras José Pardo era relevado de la presidencia de la República por Mariano Ignacio Prado, Miguel Grau era convocado por el Partido Civil para que apoyase desde el Poder Legislativo la construcción de un Perú más sólido y unido. Grau, quien no gozaba de una notable oratoria, más bien era tímido y de pocas palabras, aceptó la convocatoria y se hizo de una curul en el Parlamento como diputado, en representación de la provincia de Paita. Aceptó servir a su país desde un lugar totalmente ajeno a su vida previa, donde no tenía mayor experiencia, pero aceptó el reto y lo hizo con honor y con valores. Su labor no descolló por discursos de antología, no por vibrantes y emocionantes intervenciones, sino lo hizo por la labor constante y decidida en búsqueda de un equipamiento adecuado para nuestra Marina, que era lo que él conocía y entendía como una de las maneras en que un país eminentemente marítimo como el Perú pudiera despegar hacia el desarrollo. Grau trató que sus compañeros parlamentarios entendieran la importancia que significaba contar con una fuerza naval que protegiese los intereses nacionales. Por eso sus intervenciones se enfocaron en optimizar a la precaria Armada peruana. Lamentablemente, pocos años después, el destino le dio la razón en la infausta Guerra del Pacífico. Con 8 hijos, una esposa, una familia, un prestigio social y profesional bien ganado y solidificado,
bien pudo permanecer legislando desde su curul en el Congreso aquel fatídico año de 1879. Ya había ocupado el cargo de comandante general de la Marina, había cumplido un sinnúmero de misiones con éxito y era considerado como el marino más reputado de la época. Pero no, se excusó ante la representación nacional para acudir a comandar el legendario monitor Huáscar. Su espíritu de servicio lo llevó al puente de mando en ese pequeño buque, evitando por casi 6 meses que el enemigo de entonces ingresase a aguas peruanas. Salvó vidas, perdonó otras, reconoció el valor de sus circunstanciales enemigos, sin dejar de creer que se encontraba combatiendo en una guerra fratricida que tiñó de sangre al Perú. Finalmente, selló su vida ejemplar con su gesta heroica en Angamos. Gloria a Grau, marino ejemplar, peruano del milenio. Vivirás por siempre en tu curul eterno en este recinto parlamentario. ¡Viva el Perú! Muchas gracias, congresista Tubino. La presidencia, la mesa directiva y todos los congresistas que apreciamos a nuestro colega Carlos Tubino, les saludamos el día de hoy, jueves 1, por ser su cumpleaños. Congresista Tubino, muchos saludos. A continuación va a intervenir el congresista Shehadeh sobre el tema mismo. Gracias. Queridos colegas, amigos de la representación nacional, buenos días. Para la mayoría de compatriotas, Miguel Grau Seminario es sinónimo de gloria, honor, caballerosidad y arrojo. Existen cientos de páginas escritas sobre el desempeño de nuestro gran almirante. Sin embargo, pocos conocen su labor como político, amigo o padre de familia. Miguel Grau fue un estratega dedicado a servir a la patria dentro y fuera de la Armada. Dedicó casi toda su vida al mar, vocación que siguió de su padre, Juan Manuel Grau. Nació hace 179 años, aunque un importante sector de historiadores discrepa del lugar de su natalicio. Se cree que fue en Sullana y otros dicen que fue en Paita, pero lo que no queda duda es que abrió los ojos a la vida en Piura. Pero más allá de las fechas, lo importante es su legado para nuestras generaciones. El gran caballero de los mares dio una demostración de amor a la patria al acudir a su llamado cuando ésta más lo necesitaba, incluso dejando en segundo plano a su familia, a la quien amaba mucho, y a sus legítimas aspiraciones personales. Su inmenso amor por la patria y del cumplimiento del deber lo llevaron a esta penosa guerra del Pacífico contra Chile al mando del monitor Huáscar. Aun cuando tuvo la certeza de que no retornaría por el enorme riesgo que correría al defender el honor de la bandera del Perú contra un enemigo superior bélicamente, esos valores son entonces los que sustentan a una nación y a una gran familia. Los peruanos hoy en día debemos valorar el profesionalismo del también considerado peruano del milenio, quien al estallar la guerra del guano y del salitre el 5 de abril de 1879 fue consciente de la inferioridad de condiciones, repito, bélicas, en las que lucharía él y el Perú. En el plano familiar, queridos colegas, no debemos dejar de mencionar las cualidades de este generoso patriota Miguel Grau Seminario como hombre de familia y de armas, donde también resaltó por sus virtudes políticas, siendo diputado por Piura por aquellos años. Siempre fue un convencido de la fe en la democracia y la que demostró al rechazar golpes militares y al mantenerse leal
a los principios del Estado de Derecho durante toda su vida pública, colocándose en un nivel superior a las pasiones humanas y a los intereses personales y subalternos. Grau, entonces, supo ponerse por encima de la política, de las pasiones humanas, de los intereses personales, subalternos, ordinarios, del derecho legítimo de mantener la vida, porque eso es lo que requería la patria. Ese es el gran paso que dio Miguel Grau, ese es el gran paso que se exige, seguir su gran y valioso ejemplo, su gran legado, compatriotas. Al bordo del legendario monitor Huáscar, el almirante Miguel Grau defendió al Perú en la Guerra del Pacífico librada contra Chile y durante 6 meses impidió que el ejército y la marina, la naval enemiga, invadiera territorio peruano. El 8 de octubre de 1879, Miguel Grau Seminario pasó a la inmortalidad al fallecer durante el combate naval de Angamos. Un gran peruano, un hombre de lujo, sin duda un caballero. Muchísimas gracias, Miguel Grau, el caballero de los mares. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Shehadeh. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 2496, se propone autorizar el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a agosto de 2013. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en el proyecto de resolución legislativa 2496, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras, correspondientes al mes de agosto del 2013. La Junta de Portavoces, con fecha 1 de agosto del 2013, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2012-2013, hasta por 10 minutos. Presidenta, por su intermedio, un afectuoso saludo a los señores congresistas de la República y señalar que, si bien es cierto, nos encontramos en otra legislatura, la correspondiente al periodo 2013-2014, este tema fue aprobado en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en su sesión del día 19 de julio del año 2013 y por consiguiente, siendo este el primer pleno correspondiente ya a esta legislatura, es que se pone en consideración de la representación nacional. Se trata del proyecto de ley 2496, que propone la resolución legislativa que autoriza el ingreso del personal militar extranjero al territorio de la República del Perú, de acuerdo al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes al mes de agosto del presente año. Esta iniciativa constituye una iniciativa del Poder Ejecutivo. La Constitución establece que para el ingreso de tropas extranjeras en territorio de la República, el Congreso de la República debe prestar el respectivo consentimiento, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional, la cual está debidamente especificada en la presente iniciativa legislativa. Esta iniciativa guarda lo establecido por el Decreto Legislativo 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, que dispone como una de sus funciones el promover el fortalecimiento de relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa nacional en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, participando en actividades regionales, continentales y mundiales.
el reglamento del Congreso y la ley 27856 disponen que el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República debe especificar los motivos, la relación de tropas, equipos transeúntes, así como el tiempo que permanecerán en el territorio peruano, información que se encuentra debidamente acreditada en el proyecto de ley. En esta oportunidad se han considerado 5 actividades correspondientes con respecto a entrenamientos que realizarán las Fuerzas Armadas en los 5 casos de los Estados Unidos de América con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército Peruano, por los plazos que contempla la iniciativa anexa y que en todos los casos se inicia el 3 de agosto. Estamos hablando que el texto sustitutorio que ha sido aprobado en la sesión del día 19 de julio contempla 5 actividades operacionales. La primera de ellas, que se inicia el 3 de agosto por un plazo de 365 días, en la que ingresarán 5 oficiales de los Estados Unidos para un entrenamiento combinado. La segunda actividad comprende un plazo de 60 días para un entrenamiento táctico de las Fuerzas Armadas del Perú en las regiones de Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Loreto, Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho y Lima. Involucra al ejército peruano. La tercera actividad se refiere a asuntos civiles, el entrenamiento técnico de las Fuerzas Armadas del Perú, involucra al ejército del Perú a partir del 3 de agosto en las regiones de Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, Loreto, Huancavelica, Junín, Cusco, Ayacucho y Lima. La cuarta y la quinta tiene como plazo, en el primer caso, 115 días y la quinta 120 días. En ambos casos, la fecha de inicio es el 3 de agosto. Por esas consideraciones y tomando en consideración que el ingreso del citado personal al territorio de la República del Perú se encuentra sujeto al programa de actividades operacionales del mes de agosto del 2013, la Comisión ha aprobado esta iniciativa tomando en consideración que cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. Y por estas consideraciones, señor presidente, solicito someter a debate y votación la presente iniciativa legislativa. Muchas gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez.